Interesante es que la palabra de Dios no solamente se debe interpretar en forma histórica, literal, verbal, ¿no es cierto?, sino también se debe interpretar temáticamente. En muchas ocasiones agarramos textos bíblicos que obviamente, si agarramos el contexto, parece como que no coordina, pero estamos hablando de un tema en general. Por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios, ¿no es cierto?, de hecho que nos centramos en el tema amor de Dios. Y aunque ese texto se haya dicho con otra intención, como es una prédica temática, obviamente se habla del tema. Pero cuando es una predicación expositiva, obviamente exponemos el capítulo bíblico para que podamos ver la razón por la cual fue escrita. Pero también tenemos que ver el fondo histórico y todas esas cosas. Y eso es lo que muchas veces a los pastores le huyen de eso. ¿Por qué? Porque tienen que comer muchos libros. Eso se le aseguro. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo estimularon a la mayoría. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a estar viendo otra traducción, palabra de Dios para todos, que dice lo siguiente. Para poder entender esto, muchas veces se usan otras traducciones o interpretaciones para poder discernir lo que el autor quiere escribir. Y como es una traducción más sencilla, obviamente podemos entender el trasfondo. Dice así el mismo texto bíblico: en realidad no necesito escribir acerca de la ayuda para el pueblo de Dios, porque sé que ustedes quieren ayudar. Punto. He estado hablando bien de ustedes por toda Macedonia. En aquella época Macedonia está pasando un momento de crisis tremendo, ¿no es cierto? Tanto en forma política como social. Era algo tremendo lo que estaba pasando. Pero sin embargo, él daba testimonio, hablando bien de ustedes por toda Macedonia, y les he dicho que ustedes, los que viven en Acaya, han estado preparados para colaborar desde hace un año, desde el año pasado, gracias a su buena voluntad de ayudar casi todos. Aquí también quieren colaborar. Solo basta una persona que se levante para poderla ver la necesidad, para que otros también acompañen en esa necesidad de poder dar. Pero yo quiero que entiendan algunos puntos. Estamos en la introducción nada más. El domingo pasado estuvimos hablando de la segunda carta, que la segunda carta se puede dividir en 5 partes, 5 temas, de los cuales estuvimos tocando 2, que son los 2 primeros. El consuelo divino en medio del sufrimiento. Segundo, la exhortación a la reconciliación y el perdón. Hoy vamos a estar tocando los 3 últimos, que serían la importancia de la generosidad para los necesitados. Cuarto, la defensa del ministerio de Pablo y la unidad de la iglesia. Quinto,
y una advertencia contra los falsos apóstoles. Esos temas vamos a estar tocando hoy. Creo que tengo tiempo. Muy bien. Entonces, la generosidad demuestra el carácter de Dios en todo sentido. La generosidad demuestra el carácter de Dios. Dios, por sobre toda la cosa y por excelencia, es el más caritativo. Entonces podemos experimentar, ¿no es cierto?, que a través de lo que muchos de los apóstoles en la iglesia primitiva predicaban, era precisamente de ser imitadores no solamente de los líderes, sino también de Cristo, en todo sentido. Entonces, pero el primer sentido, el primer punto y el más importante, porque yo considero que sea más importante, porque ahí es donde se muestra el amor de Dios, en la caridad. La caridad por sobre todas las cosas. En esencia, la generosidad refleja la naturaleza de Dios. Dios es el dador supremo y nos da vida, salvación, la promesa de la eternidad por medio de Jesucristo. Ya con eso es más que suficiente. Aparte de que Él se entregó a sí mismo y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que nos enseña a ser caritativos y demostrar el amor de Dios. Cuando elegimos la generosidad, reflejamos el carácter divino, lo reflejamos, sí o sí, y nos convertimos en testigos vivos de su amor y gracia. Por excelencia, esto es así. Y obviamente cada vez que somos generosos, practicamos y desarrollamos la fe. Practicamos la santidad y desarrollamos... pero usted tiene que ver con la santidad. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Cuanto más amarrete seamos, cuanto más agarrado al bolsillo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estemos, no vamos a comprender nunca lo que es desprenderse. Y acá no estoy hablando no solamente de dinero, estoy hablando de ver la necesidad, de ser empático, de ayudar a otro, ¿no es cierto? Es algo tremendo. Entonces, primera de Juan, para entender mejor esto. Y toda la Biblia habla precisamente de ser caritativo. Pero el que tiene bienes en este mundo, de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Entendió eso? Porque yo debo entender que el amor de Dios y la caridad van juntos. No se pueden divorciar. Entonces, cuando uno demuestra el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Los hechos demuestran lo que verdaderamente tenemos por dentro. Y ahí donde el enemigo ataca más. ¿Por qué? Porque no quiere que avance la iglesia, no quiere que se extienda el reino de Dios, quiere frenar la mano del Señor de alguna manera. Frenando la economía, obviamente va a tener que frenar toda la iglesia, pero hay algo que nosotros debemos entender, que la iglesia no es solamente los bancos, las sillas, el equipo, la computadora, los micrófonos, va más allá. Cuando entendemos esto, nos importa un pepino predicar debajo de un arbolito. ¿Me entiende? Porque la iglesia verdaderamente es el grupo de personas que fueron conquistados por el amor de Dios. Entonces, demostramos el amor de Dios cuando tenemos un corazón caritativo. Para cultivar un corazón alegre al dar, comience a involucrar a Dios, a participar en ese proceso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo hacemos, le damos un espacio a Dios. Bueno, esto yo lo doy de corazón. Y yo le cuento un cuento, yo le cuento un testimonio. Había una vuelta, yo tenía mi taller y
a la hora del tereré siempre se junta, venía el mecánico, venía tomamos tereré y conversábamos y yo aprovechaba a predicar la palabra. Y en ese mismo instante viene una ancianita, ¿no es cierto?, a pedir limosna. Y yo sentí algo muy fuerte de no darle, directamente, de no darle. Entonces, y ellos empezaron a dar. ¿Y vos que nos querés predicar? Dijeron. Y ni siquiera un centavo le das. Bueno, yo agarré y le miré, no sé, yo siento algo muy fuerte, pero yo quiero que ustedes vean lo que Dios quiere mostrarles en esta mañana. Esta ancianita se fue al bar, todos dijeron, bueno, va a comprar algo para comer. Y sale de ese lugar con una petaca en la mano. Escuche, entonces cuando nos involucramos con Dios, le decimos, le preguntamos, Señor, guíame a aquellas personas que verdaderamente necesitan, no a aquellos que especulan con ese tema, sino a aquellos que verdaderamente necesitan. Entonces cuando uno involucra a Dios, el dar, empezamos a dar pero con propósito. Quizás Dios está preparando ese corazón para que cuando vos le deas, Él como que se rinde a los pies del Señor y puede llegar a ser un gran siervo de Dios. ¿Por qué no? Entonces debemos orar buscando, ¿no es cierto?, que Dios nos guíe de alguna manera para que podamos, esa generosidad tenga fruto. Dice la Biblia, en Proverbios capítulo 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada. Y el que sacia, él también será saciado. Esto, todo el pueblo de Israel conocía eso. Desde los sacerdotes, los levitas, los profetas, los reyes, todo el mundo conocía este tema. Para ellos, la ley de la siembra y la cosecha no era algo que desconocido o extraterrestre. No, era bien conocido y por eso, ¿no es cierto?, de alguna manera, de alguna forma, era un pueblo caritativo. Y Salomón coloca en uno de los proverbios, para que puedan entender la magnitud de ser generoso. Dios mira la generosidad. Eso, aparte de que eso no tiene nada que ver con la salvación, ojo, no tiene nada que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con el amor de Dios. Sí tiene que ver con la necesidad de hacer algo por otras personas. ¿Para qué? No para que este mundo cambie, porque no va a cambiar. Seamos realistas. Pero sí para que la iglesia de alguna manera en estos días cambie. ¿Ok? La generosidad desarrolla fe. La generosidad a menudo requiere de fe, porque cuando las cosas no están en condiciones como para ser generoso, si verdaderamente somos generosos, vamos a ser generosos en las buenas o en las malas. No porque tenemos, sino porque ya hemos comprendido lo que significa ser generosos. Lo que la Biblia nos enseña a ser generosos. Y los de Macedonia, un lugar bastante amplio, grande, los de Macedonia, que eran varias iglesias, aunque estaban con una necesidad tremendamente grande, de cualquier manera, ellos daban generosamente. Y los de Acaya se preocupaban porque obviamente ellos, hay que dar, hay que ayudarlos, hermanos, hay que ayudarlos, de alguna manera hay que ayudarlos, vamos a ayudarle. Y empezaron a juntar. Desde el momento que Pablo le dio la orden de juntar para que cuando vaya recoja, ellos empezaron a juntar y allá hacía como un año que estaban juntando. Y había mucha necesidad, pero Dios vio la generosidad de este pueblo. Y este pueblo fue grandemente bendecido. Porque mientras los otros estaban pasando necesidad, aquellos que no conocían a Cristo, ellos con gozo comían un pedazo de pan. Te aseguro que si empezamos a practicar la generosidad,
algo va a suceder, algo tremendo va a suceder. Amén. Entonces empezás a practicarla. Confiar en Dios. Él sabe dónde tenemos que invertir, en qué terrenos tenemos que sembrar. Y aunque uno no quiera creer, algo se activa dentro del mundo espiritual y esto es una realidad. ¿No es cierto? La realidad de las promesas de la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, se hacen reales en nuestra vida, valga la redundancia. Es fiel, Él es fiel en proveer. Por supuesto, el problema es que no creemos en eso. Cuando Jesús resucitó, anduvo con 40 días con los discípulos, enseñándoles, diciéndole las cosas a un sinnúmero de personas, aproximadamente de casi 600 personas, más los 12, ¿no es cierto? Anduvieron ahí durante 40 días y cuando llegó el momento en que se iba a partir, momentos antes, muchos dudaban de Jesús. Dudaban de Jesús. ¿Será que este resucitó de verdad o qué? Es por eso que cuando Él fue ascendido a los cielos, 2 ángeles se quedaron mientras Él subía en una nube y ellos le dijeron lo siguiente. La siguiente palabra es una palabra exhortativa. ¿Qué miran ustedes, Galileo? Como diciendo, ¿por qué tan incrédulos eran? Y ahora se quedaron atónitos. ¿Qué miran ustedes, Galileo? Este mismo Jesús, así como ustedes ven que se va a volver de vuelta. ¿Entendió? Entonces, esto yo lo digo para que ustedes puedan entender que en estas cosas, cuando se hace con amor, usted espere que las promesas se va a hacer real en tu vida. No decaigas porque el enemigo va a querer atacar esa área. Cuando damos sacrificios, cuando nos negamos a nosotros mismos en dar sacrificios, declaramos nuestra dependencia de Dios y no la dependencia de las posesiones. Porque es fácil ser generoso cuando tenemos, pero es bien difícil ser generoso cuando no tenemos. Y ahí demostramos la fe. Y el Señor empieza a mover su mano de una manera tremenda. Este paso de fe fortalece nuestra relación con Él y nos recuerda que todo lo que tenemos no es nuestro, sino es de Él. Lo que vos sos no es por puro esfuerzo, sino porque Él lo permitió. Dice la Biblia, para que puedan entender, en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve, escuche, lo vuelvo a repetir de vuelta, y tu Padre que ve los secretos. O sea, cuando dice eso Jesús está hablando de la intención del corazón, que ve lo secreto, aquellas cosas que están dentro nuestro porque no se manifiestan, y si se manifiesta quizás tengamos otra intención. Él ve lo secreto. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. O sea, va a haber una manifestación espiritual en tu vida de tal manera que vas a hacer real muchas cosas que por consecuencia vas a recibir, y no porque se lo pedís, sino por consecuencia. Amén. Entonces, esta frase, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, es una metáfora que enfatiza la importancia de la humildad y la autenticidad de las acciones caritativas. Y ahí apoyo una vez más que Dios mira la intención y la acción. Ya que hacer el bien para recibir el aplauso de los demás, Dios no lo va a aceptar bajo ningún punto de vista.
Jamás. Y hay muchos que, ¿no es cierto?, quieren demostrar que son caritativos porque quieren demostrar una cierta espiritualidad, cuando en realidad no lo son. Están perdiendo su tiempo. Vamos al segundo punto. La defensa del ministerio de Pablo y la unidad de la iglesia. Entonces agarramos 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 3, le dice: no soy apóstol, escuchen, miren, respeten todo lo que hay acá, los signos, ¿no es cierto? Hay signos de interrogación. Entonces como que le está preguntando: no soy apóstol, no soy libre, sigo siendo esclavo. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sigue preguntando. O sea, estaban todos los discípulos de Pablo, porque él había levantado la iglesia de Corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escuche cómo vienen las cosas, porque muchas veces agarramos la forma literal y no entendemos nada. Pero si empezamos a ver el fondo histórico, ahí vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Pablo argumentaba que los apóstoles tenían derecho de recibir apoyo financiero y recursos de aquellos quienes servían. Y ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema principal. ¿Quién sos vos? ¿Quién te levantó como apóstol para que nosotros estemos apoyando tu ministerio? Eran lo que argumentaban aquellas personas que acusaban a Pablo, que eran cristianos judaizantes. Hoy en día también hay cristianos judaizantes que empiezan a argumentar cosas que están en el Antiguo Testamento, pero que no le dan el contexto que se merece. Y ahora vamos a explicar algunas cosas que quiero que vayan entendiendo. Pablo dijo lo siguiente: 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. No estamos en la segunda carta, pero quiero explicar. Y esto ya conocían los corintios. Dice: así también ordenó el Señor. Vuelvo a repetirlo para que te quede bien grabado. Ordenó el Señor. Para aquellos que dicen: el diezmo nada más que de la fruta, de la cebolla. ¿Qué dinero van a tener en el desierto, papá? Bueno, pero dejemos ahí. Vamos a ver. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, ¿esto es claro? No, vamos a ver, porque hay que discernir, no hay que tomarlo en forma literal. ¿Qué le vas a discernir a esto? ¿Está bien claro, sí o no? Bueno, entonces, ordenó el Señor. Aunque él mismo negó ese derecho, por supuesto, él dijo: no, yo no quiero que por culpa de esto muchos tropiecen. No. Pero otros van a estar ofrendando por mí. Me van a sostener. Y esta iglesia va a ver que otras iglesias con amor están ofrendando para que yo me sostenga. ¿Dónde está eso en la Biblia? Me encanta. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. He despojado otra iglesia recibiendo salario para servir a vosotros. Ustedes, no quiero que nadie tropiece.
Pero hay otros que tienen amor y me están ofrendando a mí. Y la traducción, PDT, Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: les quité dinero a otra iglesia, a otras iglesias, no era una, sino varias, cuando acepté que me pagaran para poder servir a ustedes. ¿Quedó claro eso? Porque hay muchos que se dicen disertantes, predicadores, bla, 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 con buenas palabras, pero que no entienden nada de Biblia. Vayan entendiendo, por favor. Dios establece al principio que un ministro tiene derecho a ser mantenido por las personas por las cuales él está ministrando. Dice, pues la Escritura dice: no pondrás bolsar al güey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero acá está hablando del güey. Pablo utiliza esta metáfora para explicar que tenía derecho como apóstol de recibir ayuda financiera. Y la idea fue extraída desde Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. Entonces de ahí saca la metáfora, una comparación implícita. Amén. Entienda eso. Pero ¿qué es un apóstol? Quiero explicar eso porque también hay muchos que están en ascuas con eso. En la Biblia, el apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero o un embajador. Los romanos dejaban un embajador en cada lugar que era representante de Roma. A esto se le decía apóstol. Entienda que fue elegido por Jesús, por Jesucristo, para difundir el evangelio y establecer y guiar a la iglesia primitiva. Ahora la pregunta del millón es: ¿hoy hay apóstol? Bueno, vayamos a lo que es la teología. En la teología, en la postura teológica, determina que en el cristianismo no existe apóstoles. ¿Cómo es esto? El oficio de apóstol no existe. Lo que existe, sí, es el don ministerial de apóstol. Y aquí es donde se confunde. Ahí es cuando empiezan a cometer los errores y no puedan entender, porque el que ya es apóstol no va a querer bajar de nivel. Es como pedirle al Papa que sea cura. Es la misma cosa. Bueno, entonces en la postura teológica obviamente no existe. Y estamos hablando como de los primeros, ¿no es cierto?, pioneros de la iglesia. Acá como cargo, no existe como cargo, porque los requisitos del apóstol es haber visto físicamente a Jesús y ser testigo de su resurrección. Obviamente esto no va a suceder hoy en día, porque Jesucristo no va a resucitar por segunda vez o por tercera vez. Pero para ser más claro, entonces hoy no se puede cumplir. La iglesia se considera edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está, pastor, ahí está. Pero tampoco entienden. Esto, apóstoles y profetas originales. Un fundamento no se coloca repetidas veces.
Y aquel que es albañil sabe bien eso. Cuando llego al el techo voy a acabar de vuelta para poner de vuelta un cimiento sobre la misma casa. Estaría perdiendo mi tiempo y mi dinero. El fundamento se pone una sola vez y nada más. Entonces, los fundamentos, acá hay una explicación teológica importante. Está hablando de un antes y un después que marcaba la historia los 20 siglos del cristianismo, el inicio hasta la venida de Cristo. Los profetas hablaron del Mesías que iba a venir, marcando un periodo del Antiguo Testamento, hablando por el Espíritu de Cristo. Los apóstoles fueron los fundamentos en el Nuevo Testamento, marcando, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia desde su inicio. Hoy en día, apóstol y profeta marca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y quiero explicar esto para que puedan entender que sigue habiendo apóstol, pero no es lo que vos pensás. No es un cargo ministerial. No existe un cargo ministerial para eso, sino que es un don ministerial. Entonces, todos aquellos que predican el evangelio, ya sea desde el púlpito en la calle o levantando iglesias en algunos lugares, son apóstoles y son profetas. ¿Ok? Apóstoles y profetas. Serían misioneros y evangelistas. ¿Ok? Que se entienda, por favor. La Biblia dice: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Desde Jesucristo dio el puntapié inicial, levantó a 12 y no lo levantó a los 600. Si no, habría 600 apóstoles. Y a 12 estuvo enseñando. El teólogo de los teólogos. Y preparó para que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Y Pedro tenía que dar el puntapié inicial. Por eso le encarga a Pedro. Y no porque sea mayor que los demás apóstoles. Porque si vamos al caso, ni siquiera el medio hermano de Jesús, Judas, era apóstol. Y no estoy hablando de Judas Iscariote, estoy hablando del hermano de Jesús, no era apóstol. Entienda, por favor, porque esto es importante. Y muchas personas se confunden entendiendo cualquier cosa de lo que es la Escritura, porque agarran muy literalmente la Escritura. Amén. Y es preocupante esto. Entonces, podemos entender qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la edificación de la iglesia se enfatiza la importancia del amor, la unidad entre los creyentes. Amor y unidad entre los creyentes. Fomentando el cuidado mutuo y la fidelidad a los líderes piadosos. Y está hablando de líderes piadosos, no está hablando de cualquier cosa. Los que fueron tocados por el amor de Dios y lo que están haciendo, no lo están haciendo por lucro, sino que lo están haciendo por amor. Y son capaces de dar lo que no tienen para compartir el amor de Cristo. Y eso se lo digo por experiencia. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Wow. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si las características remarcadas acá por Pedro
no la tiene un pastor, obviamente, ¿qué es lo que está haciendo? No está cumpliendo con el pastorado. Quiero que entiendan eso. Entonces, una persona que obviamente tiene que dar el ejemplo. ¿Quién es más generoso? Bueno, aquel que tiene más experiencia y que está como líder. Ese tiene que ser el primero. Porque al que se le da mucho, mucho se le demandará. ¿Amén? Ok. Muy bien, seguimos adelante. Vamos bien. Dice, número 5. Y una advertencia contra los falsos apóstoles. Porque estos son, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, en primer lugar, podemos ver cómo Pablo denuncia obreros fraudulentos, obreros que no obran conforme a la voluntad de Dios, sino para llenar sus vientres, que especulan, que van a los incautos, que no tienen entendimiento. Y lo que Pablo decía era abrirle el entendimiento de esas personas para que no les permita más hacer lo que están haciendo. Porque realmente ser generoso es bueno y Dios mueve su mano. Pero por eso hay que serle partícipe al Señor, pero están los vivos que quieren aprovechar que los cristianos son generosos. Los letraditos. Los falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstol de Cristo para engañar a las personas. Estos son obreros fraudulentos. Yo les digo, son obreros fraudulentos. Yo he escuchado muchas prédicas que lo único que saben decir: Dios me bendijo, me sembraron un auto, tengo un yate, tengo una mansión, pero no dicen: fui al hospital, oré por un enfermo, liberé a un endemoniado, me fui a las plazas a predicar, fui a visitar a aquellos que no vienen más a la iglesia. No dicen eso. No dicen eso. Todo es: yo le pedí al Señor un Ferrari. ¿Qué clase de evangelio es ese? Nosotros tenemos que demostrar que somos el reino de Dios acá en la tierra. Pero cállate, hipócrita, que descomponés todo. Yo conozco pastores que no tienen ni siquiera ropa. Había un pastor que vivía en un ranchito y no tenían que comer, y había un pedazo de cuero arriba del techo que habían tirado para que se seque y hacer algo de él, porque eso se seca, después se moja, se golpea y se trabaja el cuero. Y le dijo: Señor, tenemos hambre, así que ese pedazo de cuero se convierta en carne. ¿Y sabes qué? Ese pedazo de cuero que tiraron en el techo, ¿no es cierto?, lo asaron y se comieron un regio asadito. ¿Lo crees? Yo lo creo. Porque Dios es así. Y acá no estoy hablando de mágico, maravilloso. Hay muchos que se tienen que tapar la boca, no tienen que hablar ni tienen que hacer burla, porque se están burlando de Dios. Entonces, estos son obreros fraudulentos, actúan con malas intenciones. Pablo
advierte sobre estos individuos, ni siquiera cristianos se deben llamar. Son intencionales y hacen caer a los incautos, a los cristianos que recién están empezando. Obrero fraudulento indica que su actividad es engañar, motivado por el interés personal y no por la verdad. La verdad se tiene que predicar. Judas, capítulo 1, versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Y está hablando de su hermano, de su hermano, de Jesús, por los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu. Escuchen. Y parece mentira porque parece como que se creen su propia mentira. O sea, tienen algo mal acá en la cabeza. Y yo a veces me pongo a ver y de repente un profeta viene y le dice: apóstol, el Señor me dijo que vas a hacer esto y aquello, y tiene 2 autos para vos. Y el otro tonto se pone a llorar. Qué pantomima, qué burla. Esos son los burladores. Esos son los burladores. Los sensuales. ¿Por qué? Porque con su sensualidad quieren agarrar a las personas. O sea, una persona sensual es una persona que tiene gracia para hablar, no como yo, que no tengo gracia para hablar. ¿No es cierto? Que tiene gracia tiene léxico. No, tampoco yo tengo léxico, así que quédate tranquilo. Que cautiva a las demás personas con su habladuría, prometiéndole cosas que no, ni siquiera están en los planes de Dios. Esto estamos viviendo hoy en día. Su engaño es tan sutil que apartarán a los cristianos de la verdad, ocultando su verdadera naturaleza. Los falsos apóstoles buscan corromper la doctrina cristiana y lo están haciendo porque muchos cristianos, ¿no es cierto?, se vuelven a esos lugares donde le predican lo que ellos quieren y desvían a los verdaderos cristianos de la verdad del Evangelio. Pablo insta a la iglesia a examinar y discernir la verdad, la verdadera naturaleza de quienes presentaban como líderes espirituales. ¿Y qué dice la Biblia? Dice lo siguiente: amados, no creas todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muy bien. Este pasaje explica que se puede identificar el Espíritu de Dios porque confiesa que Jesucristo vino al mundo como un verdadero hombre. O sea, nos habla de los planes de Dios, que para hacer un pacto no precisamente tenía que venir en forma espiritual, tenía que nacer y dejar algo para derramar su sangre y hacer un pacto. Para eso tuvo que hacerse hombre. Por lo contrario, el Espíritu
que niega la encarnación de Cristo es el espíritu del anticristo, que está totalmente en contra de los planes de Dios. Que hay otra revelación, y hay muchos, dicen, la Biblia no te explica todo. Hay una revelación mejor, una revelación más nueva, más renovadora. Eso es lo que se estila hoy en día. Es decir, sin embargo, es una mentira grandísima, porque acá estoy demostrando que la Biblia dice todo. Entonces niegan la encarnación de Cristo, tienen el espíritu de anticristo, esto confiesan. No es solo, esta confesión no es algo intelectual. Yo sé que Cristo existe, pero puedo creer intelectualmente, sino que es algo más profundo. Es una comunión con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Padre y el Hijo están en nosotros. ¿Me entendió? Por eso es que es bueno cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, habla de su obra, la función verdadera del Mesías. ¿Qué vino a hacer el Mesías? No vino a liberar al pueblo de Israel como los israelitas pensaban. Porque los israelitas piensan que el Mesías va a venir, va a instaurar su reino y en ese reino va a gobernar todo el mundo. Eso es lo que piensan en la escatología israelí. ¿Me entendió? Pero esto no va a suceder porque Él vino para hacer un pacto. Luego va a suceder eso, pero va a venir con la iglesia. Al meditar en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13, sentimos una urgente y fuerte motivación por buscar la verdad. En un mundo que está lleno de personas que quieren decirte cómo tenés que vivir, de qué manera tenés que vivir, y que te predican la verdad, nos recuerda que importante es discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Que nuestra fe no se basa en palabrerías. Escuche, no es por la motivación, lo motivacional que puede ser, cómo toca los sentimientos de las demás personas y lo bien que habla esa persona, sino el contenido de la palabra. Si esto no es así, entonces no es nada. Sino en la poderosa transformación de la verdad de Cristo, y eso es lo que se tiene que predicar, le guste a quien le guste, y si no le gusta, bueno, puede elegir una iglesia a la carta, con un corazón abierto y vigilante, buscando siempre la sabiduría divina, porque solo a través de ella podemos navegar en un océano de confusión, todo el mundo, y mantenernos firmes en la luz del Evangelio auténtico. ¿Entendió? Entonces, cuando habla Pablo de estos 3 puntos, remarca bien que la iglesia va a pasar por esto, pero que tiene que estar preparada. La iglesia tiene que ser generosa. La iglesia no tiene que dejarse llevar por los impulsos emocionales. La iglesia tiene que saber discernir los espíritus, si son de Dios o no. Porque aquel que niega la obra de Cristo no es cristiano.